Hay muchas cosas que hablar de Venezuela y lo que usted ha dicho, Nacho, es cierto. 3 expresidentes, Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México y Andrés Pastrana. Y no solo se quedó ahí, Nacho, el tema de la visita de estos expresidentes. Ya sabemos que no los dejaron ingresar a la cárcel donde está Leopoldo López, pero sí pasó algo, digamos que es algo sin precedentes, al menos en la historia reciente, y es una reacción del gobierno colombiano, Nacho, a lo que ocurrió allá. Hace rato viene la gente del Centro Democrático diciendo el gobierno no se pronuncia, el gobierno del presidente Santos estamos hablando, maltratan al expresidente Pastrana según dicen ellos mismos, por supuesto, y el gobierno no dice nada, pues el gobierno se dijo, Nacho. Comunicado de la Cancillería rechazando el trato que recibieron los expresidentes, especialmente el de Colombia, y le agregaron allí en el último parrafito de ese comunicado recién salido de la Cancillería de Colombia: esperamos que liberen pronto a Leopoldo López. Ahí comenzó, digamos que una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque no se hizo... Seguramente se van a dañar. No, es que ya hay respuesta del gobierno venezolano, por supuesto. Usted sabe cuál es el tono del gobierno venezolano y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Tensa la situación después de ese comunicado. Y no van a poner otra vez los Sukhoi y van a mandar me imagino que así va a ser. En fin, lo típico. Yo creo que va a parar. Lo que pasa es que ya, digamos que superamos, Nacho, la etapa esa de las amenazas por el comercio, porque después de la ruptura inicial, pues ya no dependemos tanto de Venezuela para eso. Entonces ya esa crisis en la época de Chávez, pues los mercados tomaron hacia otro rumbo, digamos que ya eso no nos importa tanto, pero no queremos tener tampoco enemigos a los venezolanos. Usted decía una cosa ahora, son muy buenos amigos, muy buenos vecinos, y yo tengo que decir algo, suena a frase de cajón, pero yo lo siento así, yo sé que mucha gente lo siente así, los venezolanos también son hermanos, claro. Son hermanos venezolanos, como somos en América Latina, hermanos todos, y lo que pasa allá lo sentimos aquí también y nos duele igualmente. Además come mejor arepas que las de aquí. Porque nada más rico que una. Odel López, buenas noches, te reitero desde Caracas. Y una pregunta que la hice ahorita y no la quiero dejar en el tintero. Odel, ¿qué pasó con las marchas estudiantiles? Sabemos que la primavera árabe, en fin, los estudiantes y la gente joven mueve muy fuerte. ¿Por qué se perdió el impulso o qué fue lo que pasó? Mira, lo primero que ocurrió, las marchas en Venezuela tuvieron un gran impulso en su momento. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente hubo varios factores. Inicialmente, bueno, aquello de que terminaban en situaciones violentas, de que caotizaban un sector en el caso de Caracas, e inclusive también a veces ocurría en el Táchira, caotizaban un sector de la población en donde prácticamente el voto opositor es seguro. No salían de esas fronteras, pocas veces salieron de esas fronteras, terminaron en muchos detenidos, muchos muchachos torturados, detenidos de forma ilegal, hicieron campamentos en varias zonas de Caracas como los Palos Grandes y Chacao, que son zonas opositoras también. Posteriormente se ligó allí el tema del interés político. Por un lado, la Mesa de la Unidad Democrática era dubitativa al apoyar a los jóvenes, porque si bien ellos siempre respaldaron de forma discursiva la lucha juvenil, la lucha estudiantil en las calles, no lo hicieron de forma práctica porque ellos consideraban al final del cuento, y esto es una cosa que se manejaba entre pasillos políticos, off the record, se manejaba que, bueno, que ellos no iban a respaldar una protesta que finalmente terminara en violencia, o lo que se llamó en su momento guarimbas, que eran cerrar calles, hacer barricadas, encender fuego y que terminara todo en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Eso trajo consigo la división política de la oposición. Por un lado estaba la dirigente María Corina Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional, junto con el Partido de Voluntad Popular, que es el partido que fundó Leopoldo López, y por otro lado estaba Enrique Capriles Radonsky, el expresidente, el excandidato a la presidencia en 2013 y 2012, y la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces eso generó un poco de división en la oposición, no se juntaron las fuerzas necesarias para que las protestas continuaran y para que surtieran un efecto positivo, y un efecto que era el efecto que los estudiantes querían tener, que era lograr un cambio de gobierno constitucional, pacífico y enmarcado en las leyes venezolanas.
Esperanza, y vuelvo y también hago la misma, vuelvo de lo que dije al preámbulo. Uno ve escasez en Venezuela, ve algunas tomas, ¿sí o no? De muchos las filas son reales. Sí, las filas son reales. Pero por otro lado, lo que yo decía, cuando uno se mete a ver la programación de canales internacionales, uno ve, pero cantidad de publicidad de Venezuela. Y entonces uno vuelve y se pregunta, Esperanza, ¿sí o no? No. No corresponde a la realidad de lo que está viviéndose en las calles de Venezuela. Yo hace menos de un mes estuve en Venezuela en las fiestas navideñas y lo evidencié. No solamente escasez que es terrible a nivel de alimentos y de cosas básicas como los pañales para los niños, por el tema de escasez de los cosméticos y todos estos productos de higiene personal, sino de medicinas, que es duro, que es muy duro. Entonces, tú te pones a ver el contraste de lo que de repente se quiere mostrar ante el exterior y no es para nada la realidad que se está viviendo en Esperanza, Venezuela. pero pregunta obligada. Esto es en todos los... ¿Tú sabes cómo funciona en Colombia? Que estamos estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, claro. Esto es en todos los estratos también. O sea, los ricos de Venezuela también están sufriendo la escasez. Hay supermercados o automercados en ciertas zonas, en ciertas ciudades de Venezuela. Por ejemplo, Caracas, yo soy del interior, pero puedo hablar de Caracas, de supermercados que son para clase de estrato alto. Sí. Y están ahorita siendo invadidas, por decirlo de alguna forma, por personas de estrato bajo, porque necesitan ir allá también a comprar y ellos también están sufriendo la regulación de los productos. Entonces, esto está pasando en cadena. Que hayan quienes tengan la ventaja de conseguir en el mercado negro, como tristemente está pasando en Venezuela, y que con mucho dinero lo consigues, ya eso es otra cosa, quien tiene el acceso al dinero para hacerlo. Pero la mayoría no lo tiene. La mayoría no lo tiene. Bueno, nosotros, yo creo que usted se acuerda, Nacho, y ustedes por supuesto se acuerdan de aquel cacerolazo famoso cuando Carlos Andrés Pérez y de toda la fuerza que hubo en contra de los gobiernos en ese momento. Y lo que vemos ahora es unas marchas muy copiosas de la oposición, pero otras similares de los seguidores de Maduro en este caso y de Chávez eran más. Y mi pregunta es, ¿por qué no se logra, digamos, tener un consenso si la situación es tan grave? Si la situación afecta a todo el mundo, Esperanza y José Ricardo, ¿por qué no sale del pueblo entero venezolano a las calles a protestar? Y eso, digamos que sería una forma de presionar un cambio en el rumbo de las políticas o una salida de Maduro. ¿Por qué no pasa esto? Hola, buenas noches. Bueno, gracias a Nacho y también a ti, Germán, por la invitación. Mira, en efecto, yo considero que ha habido bastante participación de la gente y protestas exigiendo mejor calidad de vida. En esa época que estás comentando era el gobierno de Carlos Andrés Pérez y era precisamente Hugo Chávez quien levantó de alguna manera los sectores populares para que se generara un cambio político, al cual, bueno, primero a través vino la intentona golpista de él, 2 veces la intentona, luego entonces él fue preso y finalmente participó en un proceso electoral cuyas críticas se cansó de hacerle él a lo que llama la Cuarta República, o se llamó la Cuarta República, pero esa Cuarta República con todos sus defectos era una democracia y le reconoció el triunfo de Chávez a través de unas elecciones. En esta oportunidad, cuando el presidente Chávez llega al poder, se empiezan a generar una serie de modificaciones, viene la Asamblea Nacional Constituyente, se hace una nueva constitución, que para muchos fue una constitución a la medida del chavismo, y allí empiezan a hacerse cambios en todas las instituciones, dentro de las cuales se hace un cambio a nivel del poder electoral, a nivel del poder judicial, y se cambia también lo que es la ley electoral. Todo lo cambiaron, todos los listo estamentos. para el gobierno ya. Y ahí vino precisamente el voto electrónico, que ha sido muy criticado por los factores de oposición, porque según la ley electoral lo que prevalece en Venezuela a la hora de un proceso electoral es el resultado que arrojan las máquinas. Por eso fue que Enrique Capriles Radonsky, cuando pide la auditoría, él pide la auditoría de la totalidad de los votos, voto a voto. Cuestión que nunca le dieron. Odel está que se habla. Odel, ¿qué nos quiere decir usted? Yo sé que quiere participar. Sí. Adelante. Sí, no. Bueno, quería comentarles, casualmente he hecho seguimiento al tema de la escasez y las colas en Caracas, específicamente en Caracas y ciudades aledañas, y de verdad que la situación es dramática. Parece mentira que un país como Venezuela tenga que
tenga que permitir que sus ciudadanos pasen 12 horas en cola. O sea, hay una red de abastos del gobierno, que el gobierno inauguró, que se llama Bicentenario. Son unos supermercados grandes. El gobierno expropió Automercados Cada y Hipermercado Éxito, otros mercados privados, y en base a ellos hicieron mercados abastecidos por el gobierno. En esos mercados la gente puede tardar fácilmente 12 horas en cola. Tú ves gente que llega a las 6 de la mañana y se va a las 6 de la tarde y por comprar un pollo, porque aparte venden comida, la comida es regulada, no te venden todo lo que tú te quieres llevar. O sea, te venden determinada cantidad de pollo por persona, determinada cantidad de arroz por persona, y así sucesivamente. Yo no sé el tema de la publicidad, de lo que ustedes puedan ver allá, pero la situación de abastecimiento de comida en el país, o desabastecimiento, es dramática aquí en Venezuela, y en el interior se agrava más. En el interior de Venezuela, aparte de Caracas. Odel, yo no quiero dejar una pregunta que hizo Germán ahí y de pronto usted me puede ayudar un poco. Nosotros desde aquí, pues obviamente lo que vemos son imágenes de marchas de un lado y del otro. Usted me imagino que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes marchas. ¿Son tan grandes estas marchas chavistas en la actualidad? Porque de pronto cuando estaba el señor Chávez vivo, pues sí, aparentemente eran muy grandes. Pero en la actualidad, ¿son así de grandes o la oposición realmente ha ganado ya en estas marchas? Mira, ocurre un fenómeno que yo he percibido. Ni las de la oposición son tan grandes, ni mucho menos las del gobierno. En el caso de las oficialistas, en nada se comparan cuando Chávez vivía, cuando Chávez era presidente. Chávez llenaba 4 o 5 cuadras enteras, avenidas inmensas, sectores inmensos. La última marcha que se llevó a cabo este viernes, yo tuve la oportunidad de ir, la cubrí para el diario 2001, que es donde trabajo aquí en Caracas, y fue una marcha verdaderamente escuálida. Ellos se concentraron en un lugar que, si bien no es un lugar estrecho, pero sí es un lugar donde caben determinadas cantidad de personas. Por tanto, cuando las personas llegaban allí, se veía que había un gran cúmulo, pero no era un gran cúmulo, porque al final del cuento, eso en términos de distancia, eso no era ni una cuadra, no era ni una cuadra, era una marcha bastante impresionante para quienes hemos seguido las manifestaciones oficialistas. O sea, y uno de los datos curiosos es que en esas actividades oficialistas el gobierno trae buses y buses y buses de personas del interior. Es decir, ellos le dicen a las personas del interior: vamos a Caracas a marchar, se traen un montón de personas a Caracas y pues hacen mayor bulto en las marchas oficialistas. En el caso de las opositoras, de igual forma, se ha venido perdiendo esas ganas del opositor por marchar. Esta última que hubo fue una marcha como la primera marcha después de mucho tiempo, después de un buen tiempo, y había gente, pero no tampoco esa cantidad de personas que uno acostumbra a ver en la oposición, porque lamentablemente parte de la opinión pública de ese venezolano opositor considera está cansado, vivió un 2014 súper tormentoso con las protestas sin que esto surtiera ningún efecto. Entonces han dejado de marchar en cierta medida. Perfecto, usted nos permite, vamos a hacer una breve pausa, Germán. Usted va a decir una cosa con respeto. Oiga, ¿sabe? Le voy a decir una cosa con mis amigos venezolanos. Yo sufrí cuando vi que entre las 10 finalistas estaba Venezuela, como por variar. Claro. Porque Venezuela tiene mujeres lindas. Sí. Si no, nos hubieran ganado ese Miss Universo toda la vida. Claro. Yo cuando vi a ese dije, uy, ¿será que se lo gana ya por tercera vez consecutiva? Ya es cuando dijeron las 5 y quedamos nosotros bien. Germán, ¿qué va a decir usted? No, lo voy a decir con todo respeto, porque son esos memes que resultan después de determinado evento, el Mundial y lo de Miss Universo, pues eso también no podía faltar. Y hay un meme donde aparece la señorita Venezuela, y lo digo con todo respeto, no me lo inventé yo, sino que es un poquito cruel, pero digamos que podemos tomar esto como lo que ve la gente de lo que está pasando en Venezuela. No, le voy a contar, aparece una foto de la señorita Venezuela y arriba dice: ¿qué fue lo que más le gustó, señorita Venezuela, de Miss Universo? Y abajo dice, con todo respeto, el papel higiénico. ¡Ah, María! Entonces, porque de eso es duro, pero tiene su fondo. Es decir, se ha hablado que hasta papel higiénico escasea en Venezuela. Eso es complicado. Es uno de los ítems más buscados en Venezuela.
el papel Esperanza, higiénico. ¿por qué viniste a Medellín o por qué saliste de Venezuela? ¿Qué estás haciendo en nuestro país? En Venezuela las oportunidades para un profesional como yo son escasas. Hay que decirlo de manera frontal y es muy triste admitirlo, pero es así. Las oportunidades para un profesional joven, sea de la rama que sea, son muy escasas. Si no tienes la capacidad, porque yo considero que es una capacidad de rebuscarte, en Venezuela se le dice rebuscar a ejercer otras actividades además de lo que tú haces como profesional. Aquí también, bueno, le llamamos así. Si no tienes la capacidad de rebuscarte, no eres nadie, no surges, no tienes la posibilidad de adquirir lo que en alguna oportunidad el presidente Chávez dijo que era que si estudiabas por obtener un carro, que si estudiabas por obtener una casa, que por eso estabas estudiando. Sí. Yo con mucho sacrificio estudié, no porque no me faltaran las oportunidades, porque gracias a Dios siempre las tuve, porque vengo de una familia luchadora y que siempre el norte fue ese, estudiar y graduarse, pero sí, no me sobra el dinero, como en algunas ocasiones suele pasar. No, los que les sobra están en Miami. Probablemente. Sí, o en Panamá. O están en Venezuela. Sí. Están en Venezuela realmente. En Venezuela están mucho. A mí no me sobra. Sí. Odel. Y eso básicamente es lo que lamentablemente me hizo salir de mi país. ¿Por qué Medellín, Colombia? Medellín, en el área de Haití, yo soy un profesional de Haití, de tecnología de información. Sí. En 2014 fue la ciudad más innovadora de Latinoamérica, junto con Santiago. Si me preguntas por qué Medellín y por qué no Santiago, te diría muchas razones. Una es las oportunidades que gracias a Dios se le presentan a profesionales como yo. Otra es porque es el país más cercano a mi país. Sí. En cualquier momento puedo hacer el sacrificio de ir por las vías más duras a visitar a mis padres, porque hay que decirlo, para Venezuela no hay un pasaje aéreo y si lo hay es costosísimo. Sí. Toca irse por frontera, por tierra, a verlos. Y adicional a eso, ustedes son muy parecidos a nosotros. Son muy parecidos a nosotros. Muchas gracias por lo que nos toca. No, sí, hay que decirlo. Bueno, sigamos con este dilema y enseguida le voy a preguntar, más adelante usted nos va a contar por qué está acá. Y yo le hago una pregunta, Esperanza, es para no incomodarla. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuánto me calcula? ¿Y cuánto? No, bueno, gracias, no. Tengo 30 años. Bueno. Tengo 30 años. Me hizo decirlo ante todos los que países. este cuento de Chávez ya va como, desde esta revolución ya va como 15 años, ¿sí o no? Sí, 15, entonces, cuando esta mujer tenía 15 años, que todavía estaba muy jovencita, de ahí para acá nada más han venido oyendo hablar. O sea, la gente joven nada más ha venido hablando, a escuchar de este discurso y no conocen como otra alternativa. Así es. Y muchos lo que hacen es repetir lo que han escuchado durante 15 años en el discurso. O sea, las nuevas generaciones ya no tienen un punto de referencia, no conocieron el gobierno de Rafael Caldera, no conocieron el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que con todos sus defectos, había una alternabilidad en el poder y las cosas caminaban mucho mejor. Entonces, ese es uno de los grandes dramas que se está viviendo actualmente, que es precisamente que las nuevas generaciones ya no tienen un punto de referencia, ya no conocen nada nuevo, y lo que hacen es repetir el mensaje que da el sector oficial. Odel, usted está con nosotros gracias a los servicios de Skype, está vía Skype, comunicado con nosotros aquí en Cosmovisión, en Nos Cogió la Noche. Venga, Odel, yo le tengo una pregunta, y es una pregunta un poco dura, pero algo bueno tienen que haber estado haciendo estos chavistas para que estén tanto tiempo. O será que todo es muy malo o qué es lo que están haciendo bueno? Mira, yo creo que el gobierno de Chávez se caracterizó y Chávez llegó al poder porque lamentablemente antes de Chávez, los últimos gobiernos antes de Chávez, se olvidaron de ese sector pobre, el sector CID de la población. Chávez llegó con un discurso en donde ese era su centro y así caló durante estos 15 años. Lo que ocurre es que si bien ya Chávez no se lo puede negar que implementó programas sociales dirigidos a personas de bajos recursos, estos programas al final del cuento resultaron ser una corruptela más, resultaron ser un nicho de discriminación, es decir, un estudiante opositor difícilmente, abiertamente opositor difícilmente va a ser admitido en la misión Sucre, que fue uno de los programas sociales que hizo Chávez para los estudiantes de educación superior. Adicionalmente, esto representa un alto gasto público, un alto gasto para el Estado, que
no sabe sopesar, no supo cómo sopesarlo. Es decir, al Estado se le van grandes cantidades de dinero en mantener estos programas sociales, pero con una economía monoproductora que solamente depende del precio del petróleo, difícilmente tú vas a poder sustentar estos programas. Entonces, digamos que en principio el chavismo está allí porque llegaron con un discurso distinto que encantó a sectores de bajo estrato social. En este momento hay sectores de bajo estrato social que continúan siendo chavistas, pero hay un montón de sectores de bajo estrato social que se han dado cuenta que los mismos problemas que sufren la gente que vive en urbanizaciones les toca a ellos, que ellos igual hacen cola, que ellos les falte papel toalé, que ellos les venden comida regulada y que la inflación nos afecta a todos.